Dentro de la farmacología tenemos a la farmacodinamia, que no es más que el estudio del mecanismo de acción por el que el fármaco produce su efecto, es decir, el efecto que tiene el fármaco sobre el organismo. Y estos mecanismos de acción de un fármaco comienzan con la unión al receptor, enzima u otra proteína. Muy bien, los tipos se dividen en los siguientes y los explicaremos cada uno. Tenemos primero el receptor acoplado a proteína G. Está conformado por un grupo de proteínas que atraviesan la membrana, con 4 dominios extracelulares e intracelulares y 7 dominios transmembrana. Su porción N-terminal extracelular determina la unión al ligando y su selectividad. Aquí vemos un neurotransmisor que se une a un receptor y ejerce un cambio conformacional al receptor, activando la proteína G cuando se fosforila de GDP a GTP. Se añade un grupo fosfato para que se active. Esto ayuda a generar vías de transducción de señales hacia otras enzimas. Recuerden que GDP es inactivo y GTP activo. Cuando se activa podemos ver que el complejo alfa GTP genera varias funciones, entre ellas las que está aquí. Subunidad alfa estimulante o alfa S aumenta la actividad de la adenilato ciclasa para aumentar la cantidad de AMP cíclico. La alfa inhibidora o alfa I disminuye el AMP cíclico inhibiendo la adenilato ciclasa. Y la AQ o alfa Q activa la fosfolipasa C y forma el inositol trifosfato y el diacilglicerol a partir de los fosfolípidos de membrana. Mientras que el complejo B, beta y gamma no se disocian ni actúan juntos, por ejemplo alterando la conductancia de canales de calcio. Para el AMP cíclico se requiere la unión ligando-receptor. Se activa la proteína subunidad G alfa S, es decir, la alfa estimulante, y la acción de la adenilato ciclasa. Luego, el AMP cíclico activa la quinasa A para activar distintas enzimas, moléculas. En el caso de los hepatocitos, pues ayuda a la desintegración del glucógeno. Y luego tenemos al inositol trifosfato y al diacilglicerol. Empieza con la unión ligando-receptor. Luego se activa la proteína en su unidad G-alfa Q y la acción de la fosfolipasa C, que forma el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato estimula a receptores del retículo endoplásmico, permitiendo que salga el calcio, el cual genera una respuesta celular. En cambio, el diacilglicerol va a activar la quinasa C, recuerden que el AMP cíclico era la quinasa A, con el fin de generar una respuesta. Luego tenemos receptores dependientes del ligando, que necesita obviamente de alguna sustancia para que se pueda abrir o activar la proteína transmembrana y así pasar a la sustancia dentro de la célula. Y el mismo procedimiento lo tiene los iones. En este caso, por su carga, despolarizan la proteína para un flujo de entrada de iones. Y también tenemos, por último, neurotransmisores que se sitúan en un sitio activo de la proteína transportadora, estimulando su apertura y así dando paso a iones. Luego tenemos otro tipo de receptores. Vamos a tener la guanilato ciclasa, la tirosina sinasa, la tirosina fosfatasa y receptores serina-treonina. ¿Sí? Bien, vamos a ver. El primero es diana al péptido natriurético auricular con un dominio intracelular y que produce la guanosina monofosfato cíclico o GMP-C. Sí, aquí en estos tipos de receptores de actividad enzimática es necesario conocer qué tipo de ligando va a estar relacionándose con el receptor. Sí, en el caso de guaninato ciclasa es el péptido natriurético auricular. En el caso de la tirosina sinasa, los ligandos que activan son muchos factores de crecimiento e insulina. Se conforma de un dominio tanto extra e intracelular. En la unión, la actividad sinasa fosforila a los residuos tirosina, provocando dímeros. Luego tenemos la treonina serina, en donde este tipo de receptor es diana del factor de crecimiento transformante beta, la activina e inhibina. Bien,
Ahora pasamos a los receptores nucleares, que son de dos tipos. El tipo 1, los ligandos de hormonas esteroides, que se sitúan en el citoplasma unidos a proteínas de shock térmico, los cuales al momento de la unión con el ligando contribuirán a la dimerización del receptor. El tipo 2, en cambio, son para ligandos no esteroides, como podemos ver aquí. Se encuentran ya en el núcleo y se activan por la entrada del ligando a través de poros nucleares. Ambos inician la transcripción. Los receptores huérfanos son aquellos que todavía no se identifica el respectivo ligando. Bien, para la clasificación de receptores depende de la especificidad de la localización en los tejidos y de la secuencia de aminoácidos, que quiere decir la estructura química. Entre la interacción podemos decir que la afinidad es la capacidad del ligando para unirse correctamente a su receptor. Esa interacción determina si aumenta o disminuye la velocidad de la transducción de señales. En la ley de acción de masas tenemos la constante de disociación, que se refiere a la cantidad de fármaco necesario para ocupar al menos el 50% de receptores. Y en estos ejemplos podemos observar que a menor constante de disociación vamos a requerir en este caso menor cantidad de fármaco para que pueda llevar a un efecto. Si tengo menor constante de disociación necesitaré a su vez pocos suministro de fármaco para poder completar el 50% de receptores. Bien, vamos a hablar acerca de la eficacia farmacológica. Se define como la capacidad del fármaco para generar un efecto farmacológico. Nunca hay que confundir que la eficacia es lo mismo que la afinidad. No quiere decir que un fármaco con gran afinidad va a presentar una gran eficacia. No es así. Por ende, vamos a explicar cada uno de ellos y cómo funciona. Bien, tenemos dos tipos, agonistas y antagonistas. Los agonistas van a presentar una eficacia y una afinidad muy alta, pero existen tres tipos. Tenemos completos, parciales e inversos. Los completos tienen máxima respuesta en el tejido y por ende eficacia. Puede aumentar la velocidad de transducción, como podemos ver en la imagen. Los parciales producen respuesta submáxima. También puede actuar como antagonista cuando están en presencia de agonistas completos. Como podemos ver acá, tenemos de manera normal a la izquierda y a la derecha tenemos lo que ocurre cuando los dos se encuentran al mismo momento y están queriendo ir al mismo receptor. Tenemos inversos, que provoca una respuesta basal sin que haya unión ligando-receptor y por lo tanto disminuye la velocidad de transducción de señales. En cuanto a los antagonistas, no tienen eficacia, pero sí gran afinidad por el receptor e impide la acción de los agonistas. Entre ellos tenemos competitivos y no competitivos. Los antagonistas competitivos son aquellos que se unen al mismo sitio de unión del receptor que el agonista, pero de forma reversible. Es decir, solo impide la unión del agonista, pero no genera ningún efecto. Los agonistas no competitivos se unen a un sitio alostérico del receptor de forma irreversible, habitualmente mediante la formación de un enlace covalente. Ahora, muy bien, estos de manera irreversible es que van a generar un efecto, y por más que yo administre más agonistas, este efecto no va a llegar al 100%, ¿sí? En cambio, los competitivos, al ser reversibles, al aumentar yo la dosis de fármacos agonistas, puedo contrarrestar ese bloqueo del antagonista competitivo y tener un efecto del 100%. Vamos a hablar de hipersensibilidad cuando existe una exposición crónica o continua de los fármacos antagonistas en los receptores, provocando que estos se saturen, buscando la manera en que solventar esta necesidad de tener más receptores a nivel de la membrana para poder captar algún otro fármaco agonistas para llevar así su efecto. Necesitan incrementar el número de receptores. Por lo tanto, cuando se saturan por una exposición crónica, la manera de regular es a la alza. ¿Por qué? Porque incrementan el número de receptores para captar algún fármaco agonista. Nos referimos a taquifaxia
y desensibilización cuando existe un continuo exposición de agonistas en este caso. Es decir, tenemos bastantes agonistas que están sobresaturando a la célula. Por lo tanto, no van a poder llevar una correcta eficacia del fármaco. Y es por eso que al verse sobresaturada los receptores a nivel de la membrana, lo que opta es menorar el número de estos para poder menorar así el efecto del fármaco agonista. Con respecto a las relaciones dosis-respuestas, vamos a tener la potencia, que se define como la cantidad de dosis efectiva mediana para alcanzar un 50% de efecto. Vamos a ver que en esta gráfica tenemos al salbutamol, que con una concentración mínima tiene un efecto del 100%, al igual que el albuterol, pero cabe recalcar que la concentración del salbutamol es menor que la del albuterol. Entonces aquí podemos evidenciar que no es más potente aquel que tiene mayor concentración. En cambio, el clenbuterol es un agonista, en este caso parcial, por el hecho de que solo llega al 50% de la efectividad. Respecto a la dosis respuesta cuantitativa, vamos a analizarlo en esta gráfica. Tenemos dos curvas, la primera de color celeste y la segunda de la color roja. La de color celeste es el efecto terapéutico y la otra es se analiza las dosis letales de algún fármaco. En este estudio se lo realiza en una muestra de la población, cabe recalcar. Bien, vamos a ver que la dosis efectiva terapéutica que alcanza el 50% va a ser entre el 3 o 4. En cambio, la dosis letal va a ser entre 150 aproximadamente. Ya. Lo que aquí hay que resaltar es que vamos a encontrar un factor de seguridad que va a estar definido desde el 1% de dosis letal. O sea, la dosis que me provoca el 1%, que en este caso sería el 30 miligramos, me produce una dosis letal del 1% y la dosis efectiva del 99%, que podríamos decir que sería entre 20 aproximadamente, entre 20 miligramos. Por lo tanto, todo esto se hace este cociente y se encuentra el factor de seguridad.